Buenas, soy Jesús, bienvenidos a clase. Hoy vamos a ver continuidad y derivabilidad. En este caso sigue siendo una función a trozos, pero aquí la vamos a hacer con parámetros. Acordaros que cuando estudiamos la continuidad y derivabilidad en funciones a trozos que no tienen parámetros, realmente estudiábamos si era continua primero y luego a continuación si era derivable. Si era continua, podría ser derivable en esos puntos de ruptura, digamos, pero si no era continua, no era derivable automáticamente. En este caso es diferente. Cuando tenemos parámetros, estamos anteponiendo que la función a trozos va a ser continua y derivable. Y tenemos que calcular los parámetros, en este caso a y b, de este ejercicio, para que la función sea continua y derivable en dichos puntos. Yo hago la grafiquita esta, en este caso tenemos dos puntos de ruptura que serían el x igual a menos 1 y el x igual a 0. Acordaros, yo pongo aquí el menos 1, el 0, ordenados, y esto lo hacemos ¿para qué? Para no perdernos a la hora de saber qué límites laterales tenemos que usar. Es decir, qué función tendríamos que usar en los límites laterales. En el caso de aquí tenemos que anteponer que los límites laterales, para que la función sea continua, los límites laterales tienen que coincidir. Acordaros que si tengo el menos 1, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, o menos 1 menos, sería esta función. Y luego tiene que ser igual al límite de cuando x tiende a menos 1 más, es decir, menos 1, valores mayores que el menos 1, de esta función. Con el 0 lo mismo. 0 menos sería esta función, límite, y 0 más sería el límite de esta función, cuando tiende a 0. ¿Ok? Pues nada, vuelvo a recordar eso, que tenemos que calcular los valores de a y b para que esta función sea continua y derivable. Ya estamos anteponiendo que la función sea continua y derivable. Caso contrario, cuando no teníamos parámetros, estudiamos continuidad y derivabilidad. Aquí tenemos tres funciones, tenemos dos parámetros que serían la a y la b. Y está definida, ¿vale? Aquí tenemos el dominio de la definición. Tenemos que tener cuidado, sobre todo en estos tipos de ejercicios, cuando nos ponen una función racional. Cuando nos ponen una función racional, tenemos que saber que el dominio de esta función es o son todos los reales, salvo cuando el denominador se hace 0. En este caso está presente una asíntota vertical en el x igual a menos 2. Si esto lo igualamos a 0, nos sale x igual a menos 2. No hay problema, ¿por qué? Porque el x menos 2 o el x igual a menos 2 no está incluido en dicho intervalo. Así que vamos aquí, ¿veis? Va del menos 1 al 0. Entonces el menos 2, que sería la asíntota vertical, que es una discontinuidad de esa función, no está presente. No tendríamos que dibujarla si tuviéramos que dibujarla. Bueno, vamos al ejercicio. Aquí estamos diciendo que tiene que ser continua y derivable. Vamos primero con la continuidad en el x igual a menos 1. La continuidad en el x igual a menos 1 tiene que cumplir que el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, o menos 1 más, como lo queráis. Ponemos eso, los límites, y acordaros, por menos 1 menos usaríamos esta función, la ponemos aquí, y el menos 1 más usaríamos la otra función. ¿Ok? Si no queréis liaros con las igualdades. Sustituimos el valor de menos 1 aquí y el valor de menos 1 aquí. Aquí nos sale a por menos 1 más 1 y aquí nos saldría menos 1 arriba y abajo sería menos 1 más 2. Menos 1 o a por menos 1 sería menos a más 1 y aquí nos saldría menos 1 arriba y 1 abajo. Menos 1 entre 1 sería menos 1. Como los límites tienen que ser iguales, sí o sí, si no nos continúa, los igualamos. Es decir, igualamos esto a lo que nos había salido en el otro. Menos a más 1 sería igual a menos 1. Si despejamos, pues si pasamos el menos a para allá, como más a, y el menos 1 para acá, como más 1, 2 es igual a, o a es igual a 2. ¿Ok? Cuidado con los despejes. Entonces, aquí ya estamos diciendo que para que la función
a trozos sea continua en el x igual a menos 1, la a debe tomar o debe valer 2. Vamos a hacer ahora la continuidad para el otro trozo, es decir, el otro punto de ruptura, que sería en el x igual a 0. Hacemos lo mismo, límite cuando x tiende a 0 menos y límite cuando x tiende a 0 más. Acordaros, nos vamos aquí, por si nos queremos perder, 0 menos usaríamos esta función y 0 más usaríamos esta función. Y sustituimos el 0 en ambas. Ponemos la función. Al sustituir aquí 0 entre 0 más 2, esto nos queda 0 entre 2 es 0. En esta, pues lógicamente, si ponemos 0 aquí y ponemos 0 aquí, aquí esto es 0, y menos b por 0 es 0. ¿0 es igual a 0? Sí. ¿Dónde está el valor de b? Pues no lo tenemos por ahí. ¿Qué quiere decir? Que independientemente, como sale igual el límite, siempre va a salir 0 igual a 0, independientemente del valor de b, la función va a ser continua siempre. Es decir, que ahí no hemos sacado nada en claro de qué valor tenemos que ponerle a la b para que esa función sea continua. Es decir, que esa función es continua sí o sí, independientemente del valor de b. Bueno, vamos a hacer ahora derivabilidad y ya sacaremos en claro el valor de b. Porque el de a ya lo tenemos para que sea continua. Tenemos que comprobar si realmente también es derivable para a igual a 2. ¿Ok? Venga, vamos con lo siguiente. Ahora vamos a seguir viendo la derivabilidad. En este caso vamos a derivar la función de partida, la función a trozo que tenemos de partida. Yo lo he hecho rápido, pero bueno, nosotros realmente es muy fácil derivar. La única complicación es un poquito la función racional, pero las demás son facilitas. Bueno, tenemos las derivadas. Acordaros, cuando ya estáis estudiando la derivabilidad, ya el igual o el incluido no se pone, porque solamente estamos buscando las pendientes de esas funciones. Sustituimos aquí, yo ya he cambiado las funciones derivadas, los puntos de ruptura, y hacemos lo mismo. Es decir, que continuidad y derivabilidad son exactamente igual, pero una es con la función de partida y otra es con las derivadas. Sí que es verdad que cuando se estudia la continuidad tenemos que tener en cuenta el f de ese valor. Pero bueno, por lo demás es exactamente igual. Los límites laterales tienen que coincidir para que sea continua y para que sea derivable exactamente lo mismo. La continuidad también tendría que ser igual a la f en ese punto. Límite cuando x tiende a menos 1 o valores menores que el menos 1, cogeríamos la función a, ¿vale? Que ya la he derivado, y límite cuando x tiende a menos 1 más, usaríamos esa función. La tenemos ahí, sustituimos la x o las x por menos 1 y luego igualamos los límites. ¿Por qué tenemos que igualar los límites? Porque estamos resolviendo o estamos calculando o hallando los valores de a y b, es decir, los parámetros estos, para que la función sea continua y derivable en esos puntos de ruptura. En este caso estamos trabajando con el menos 1 y el límite, los límites laterales tienen que ser iguales, es decir, son iguales para que sea derivable, que es lo que estamos diciendo, que la función es continua y derivable. Entonces, sustituimos e igualamos los límites laterales. Aquí nos sale a y aquí, si ponemos menos 1 aquí, sería 2 arriba, 2 menos 1 sería 1, 1 al cuadrado 1, 2 entre 1, 2, a igual a 2. Lo mismo que nos había salido con la continuidad, es decir, para que la función sea continua y derivable en el x igual a menos 1, el a debe valer 2. Si nos hubiese salido un valor diferente de 2, la función no sería derivable, sería continua para a igual a 2. Imaginaros que sale 3, pues la función sería continua para a igual a 2, pero no sería derivable para a igual a 2. ¿Por qué? Porque nos sale que derivable sería a igual a 3, eso es un supuesto. Como nos ha salido lo mismo, pues sería continua y derivable cuando la a vale 2. El x igual a menos 1. Vamos con el x igual a 0, el otro punto de ruptura. Lo mismo de antes, los límites laterales, 0 por la izquierda o 0 menos y 0 más. 0 menos, sustituimos en esa función la x por 0 y en el 0 más hacemos el límite cuando x tiende a 0
de esta función. En este caso, si ponemos el 0 aquí, sería 2 partido de 2 al cuadrado, que sería 2 partido de 4. Si simplificamos o reducimos, nos quedaría un medio. Aquí, si ponemos 0 en las x, 2 por 0 es 0, menos b. Nos quedaría menos b. ¿Cómo tenemos que igualar? Pues tenemos que igualar un medio es igual a menos b. Un medio igual a menos b, o lo que es lo mismo que b es igual a menos un medio. Si le cambiamos el signo o lo que queráis. Si le cambiamos el signo es fácil. Cambiamos el signo aquí, nos quedaría menos un medio más b. b igual a menos un medio. Por lo tanto, ya podemos decir que esta función sería continua y derivable, en este caso en los puntos de ruptura, en el x igual a menos 1 y en el x igual a 0, cuando la a vale 2 y cuando la b es menos un medio. La b no nos salió ningún valor en el caso de la continuidad. ¿Por qué? Porque ahí realmente la función va a ser continua independientemente del valor de b. Entonces, para que sea derivable, como la b tiene que valer menos un medio, pues la función sería continua y derivable en el x igual a 0 cuando la b vale menos un medio. Hasta aquí la clase. Espero os haya gustado. Nada, seguir trabajando. Esto es un poco lioso, pero es muy fácil. Los límites laterales y en el caso de la continuidad, igualar con el fd en ese valor y poco más. Pues nada. Trabajar, que vosotros podéis. Nos vemos en la siguiente. Venga, muchas gracias. Hasta luego.